Hay juegos que se inventaron para jugar y otros para recordarnos quién manda. La Lotería Mexicana no siempre fue un juego. Antes de los colores y de las risas, las cartas eran símbolos de advertencias y presagios. Cada imagen guarda algo que nos enseña. El gallo anuncia desgracia. La dama que observa desde el otro lado o el diablito que no juega, elige. Pero pocos saben que estas cartas nacieron del miedo y del pecado, y de historias que nunca debieron contarse en voz alta. Esta noche no vamos a jugar, vamos a despertar lo que quedó atrapado en el cartón. Si miras y escuchas con atención, tal vez una carta ya te está mirando a ti, viéndote desde ese lado oscuro de la lotería. Se dice que en la lotería todas las cartas son inocentes. La dama sonríe, el valiente presume y la muerte avisa. Pero hay una carta que no avisa: el diablito. Cuando el diablito aparece en la mesa, nadie se ríe. No es el diablo de los cuentos, no tiene cuernos elegantes ni sonrisa burlona. El diablito de la Lotería Mexicana es antiguo, más viejo que el papel donde está impreso, más viejo que el maíz y más viejo que los rezos. En los pueblos, los abuelos siempre decían que las cartas no se deben jugar de noche, mucho menos mencionar los personajes, porque eso era llamar a lo desconocido, y que las cartas no deberían tocarse con las manos sucias, que jamás deberían quemarse, porque el diablo escucha. Se dice que mucho antes que la lotería existiera, algo caminaba entre los hombres. No era Dios, no era un demonio, era un pacto. Se alimentaba de envidias, de rabia y de deseos no cumplidos. Se dice que cuando los conquistadores llegaron le dieron un nuevo rostro y lo llamaron diablo, lo dibujaron de color rojo y lo encadenaron al infierno. Pero el diablo se escondió porque el mal inteligente no ruge, susurra. Y encontró un lugar donde sobrevivir, un juego, una mesa y una carta. El diablito no mata con cuchillos, no empuja de barrancos, hace algo peor. Te convence, te recuerda todo lo que te falta y te muestra lo que otros tienen. Te repite que mereces más, aunque tengas que quitarlo. Cuando sale su carta, algo cambia en la mesa. Los jugadores discuten, se miran mal y la risa se corta. Porque el diablito ya sembró la semilla. Y si ganas después que él aparece, no fue suerte, fue un trato. En muchos pueblos hay historias que no se cuentan en voz alta. El hombre que ganó todo y perdió a su familia. La mujer que siempre ganaba hasta que empezó a escuchar risas bajo la cama. El niño que jugaba solo y hablaba con alguien que nadie veía. O el borracho que correteó al diablito. Todos tenían algo en común. El diablito salió primero. Y después la vida empezó a cobrar. Dicen que si escuchas bien cuando el grito canta la carta del diablito, hay una segunda voz muy bajita, muy cerca del oído, una risa seca, antigua y paciente. Porque el diablito no tiene prisa. Él sabe que todos juegan alguna vez las cartas con decisiones y con pecados. Si alguna vez juegas la lotería de noche y la luz empieza a parpadear, y si el aire se enfría cuando sale la carta, no la toques, no la mires demasiado y no te burles. Porque el diablito no vive en el cartón, vive en lo que deseas cuando nadie te ve. La próxima vez que escuches su nombre en una tirada de lotería, pregúntate algo. ¿Estoy jugando o estoy apostando mi alma? Pero cuando el mal aprende a caminar, ya no necesita permiso, solo tiempo y la primera señal. Se dice que en un pueblo antiguo de Durango la gente no despertó igual, ya no hubo gritos,
No hubo sangre, solo silencios raros. La gente olvidaba cosas tan simples, nombres, rezos y caminos. En las tiendas el calendario marcaba el mismo día, siempre la misma fecha, y en varias casas apareció algo extraño. Unas cartas de lotería dobladas, aunque nadie las había llevado allí. Se dice que el diablito ya no era pequeño, creció, pero no creció como crecen los hombres, sino como crecen las sombras. Tenía forma humana, pero mal hecha. Rodillas al revés y cuello demasiado largo. Sonreía como si recordara algo gracioso que nadie más entendía. Le gustaba observar, esperar y elegir. El diablito no corre, se aparece detrás de ti cuando estás a punto de cometer un error. Te susurra justo lo que tú quieres oír. Al borracho, una más. Al celoso, no fue accidente. Al culpable, nadie lo sabrá. Al mentiroso, todos te creerán. No obliga, sugiere, y cuando tú haces caso, él marca la carta. Las casas a donde entró empezaron a oler distinto, a humedad vieja y a papel mojado. En las paredes aparecían dibujos animados del diablito. Nadie sabía quién lo hacía y de noche se escuchaba el sonido de un cartón doblándose. Un anciano en el pueblo gritó que el diablito solo podía regresar si se reunían todas las cartas, pero faltaba la suya. Porque ahora él era la carta. Cuando intentaron encerrarlo, el diablito se rió y contestó: yo ya no juego, yo reparto. Como si alguien estuviera barajeando el destino. A la mañana siguiente, el pueblo seguía ahí, pero no era el mismo. La gente sonreía, más de lo normal, como si hubiesen aceptado algo. Se dice que en algún cajón de cada casa había una carta nueva. No tenía nombres, solo una imagen. Y una figura parecida a ellos mismos, con una sonrisa diabólica. Ahora el diablito ya no necesita salir de la carta salió de él. Así que si un día sientes que tomaste una decisión que no parece tuya, tal vez no fue tu culpa. En los pueblos viejos de Durango, donde la tierra aún recuerda la sangre y los rezos, existe una carta que nadie se atreve a cantar en voz alta. No es la muerte y no es el diablito. Entre todas las cartas de la lotería hay una que casi nadie quiere voltear. No por miedo a alguien, sino por miedo a lo que sale cuando pronuncian su nombre. El alacrán. Una figura negra, quieta, pero las cosas quietas son las que más esperan. Dicen que el alacrán no pica por defensa, pica porque recuerda. Dicen que esa carta no representa el animal, lo encierra. El cartón muestra un alacrán inmóvil, negro, con la cola en alto. Pero los ancianos aseguran que cada medianoche la imagen se mueve apenas unos milímetros como si buscara salir. Como si estuviera esperando que alguien lo mire demasiado tiempo. Porque el alacrán no ataca de frente, es paciente, silencioso y traicionero. La leyenda cuenta que nació del rencor de un curandero traicionado. Un hombre que curaba con veneno, que conocía la dosis exacta entre la vida y la muerte, cuando su propio pueblo lo enterró vivo por miedo. El curandero juró volver, pero no como hombre, sino como castigo, y volvió. Desde entonces el alacrán se mete en las casas donde hay secretos. Se esconde en grietas, debajo de camas y dentro de zapatos, pero su verdadero nido está en la mente. El veneno no mata rápido, primero paraliza el alma. Las víctimas comenzaron a escuchar un rascar seco entre las paredes, aunque no hubiera nada. Sueñan
con aguijones clavándose una y otra vez sin despertar. El miedo le sube por la espalda, como si una cola negra estuviera lista para picar. Y entonces sucede un error, una traición, un accidente que parece no ser accidente. El alacrán no cobra vidas, cobra culpas. Se dice que cuando alguien muere bajo su influencia, la carta aparece cerca, en el suelo o en una mesa, o en un cajón que nadie abrió, simplemente aparece ahí, boca arriba mirándote. En algunas partidas antiguas de la lotería, el grito se negaba a cantar esa carta. Decía solamente la que no se nombra, porque al nombrarla la invocas. Y en algunos pueblos del norte de Durango, las barajas viejas no se tiran, se entierran. Porque hubo un tiempo no tan lejano que las cartas se usaban para invocar, no para jugar. La historia cuenta que una baraja incompleta apareció en una cantina, cerrada desde hace años, las mesas llenas de polvo, las sillas volteadas y en el centro una sola carta boca arriba, el alacrán. Nadie recordó haberla dejado ahí, nadie quería tocarla, hasta que llegó alguien y lo hizo. La carta no se rompió, no ardió, no gritó, solo se abrió. Solo se abrió como si el cartón fuera una piel vieja. De ahí salió primero la sombra, después las patas y luego el cuerpo entero. El alacrán no era grande, pero su presencia pesaba. El aire se volvió pesado y la lengua sabía metal. Y todos entendieron algo sin que nadie lo dijera. Eso no era un animal, era un castigo. Los viejos decían que el alacrán representaba la traición, el daño silencioso y el pecado que parece pequeño, hasta que te alcanza, y cuando pica no siempre mata. El cuerpo a algunos les quitó el sueño y a otros la voz. Hubo quienes empezaron a ver cosas arrastrando debajo de su piel. El veneno no corría por la sangre, corría por la culpa. Porque el alacrán de la lotería no pica a cualquiera, pica a los que creen que nadie vio lo que hicieron. Los más viejos decían que el alacrán fue creado con advertencia. El alacrán representaba la traición, el daño silencioso y el pecado que parecía pequeño, hasta que te alcanza a ti. Se dice que para enterrarlo de nuevo existe un ritual. Una mesa de madera vieja, una veladora negra, sal y una baraja completa. Pero faltaba una carta, la muerte. Sin ella el alacrán no regresaba, solo se multiplicaba. Se dice que en la noche del ritual alguien hizo trampa, pensó que podía engañar a la carta, pensó que podía controlarla. Y el alacrán salió otra vez. Era mucho más grande de lo que se miraba en la carta, pero esta vez no volvió a esconderse. Caminó entre las personas y se detuvo frente a una sola, y con un solo movimiento rápido el aguijón atravesó su pecho. Entonces todos entendieron la verdad. La carta no lo contenía, la carta lo alimentaba. Se dice que hasta el día de hoy la baraja sigue incompleta y nadie sabe dónde está el alacrán. Dicen que el alacrán nunca regresó a la carta y que la carta solo era la puerta. Que cuando termina de picar no se va, se queda a vivir en el miedo. Algunas personas juran que lo aplastaron, que lo quemaron o que lo enterraron debajo de sal. Pero el alacrán no tiene cuerpo físico, tiene memoria. El error fue siempre creer que él salió de la carta. La verdad es más difícil de aceptar. La lotería solo le dio una forma amable, un disfraz, una manera de entrar a la casa sin que nadie sospechara. No se arrastra como animales, se arrastra como una idea. Una sensación en la nuca, un ardor que no se va.
y un pensamiento que regresa justo cuando crees que estás a salvo. El alacrán aprende a tu ritmo y tu respiración se esconde en las sombras largas y en el silencio antes de dormir, en el instante exacto que apagas la luz. Pero hay quienes dicen que cuando juegas la lotería y esa carta no aparece, no es porque falte, es porque ya salió. Y si esta noche sientes un ardor extraño, un pensamiento que no se va o escuchas algo que se arrastra en la oscuridad, tal vez no sea el miedo, tal vez el alacrán ya te eligió a ti. Aquí está lo que nadie te dice de los finales. Porque decirlo es invocarlo, y el alacrán no necesita estar cerca, solo necesita que lo recuerdes. Cada que alguien lo pronuncia o cada vez que alguien escucha esta historia.